Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a Opus Magnum, el podcast al que no le importan tus sentimientos. El día de hoy vamos a tocar un tema un tanto escabroso, un tema que va a definir el rumbo de este podcast. Me encuentro aquí con... ¿Qué tal? Willy Martínez, un placer estar aquí, René. Y con mi hermano. ¿Qué tal? Jorge Bustamante, aquí. Una semana más. Una semana más de grabación, listos para tomar rumbo a este hermoso podcast. Y pues el día de hoy, chavos, vamos a ver el tema de lo políticamente incorrecto. Ay, papá. Esto va a ponerse candente. Primero que nada quisiera saber ustedes qué entienden por políticamente incorrecto. 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 Ok. Tú mero, Jorge. A ver. Pues yo siento que es como lo que la sociedad ve mal, güey, ¿sabes? Más como mal por preceptos morales o por preceptos éticos que ya están instalados. Yo creo que cuando una persona dice voy a decir algo políticamente incorrecto, es como que voy a ir en contra de la norma, ¿no? Okay. Entonces, más o menos es lo que yo tengo idea, güey. Sí, justamente yo creo que es algo similar el tema de la corrección política como con la censura. O sea, yo son términos que vinculo bastante porque si bien es cierto que la censura es algo que alguien impone, algo que alguien determina qué es lo que se puede y no decir, un organismo, una estructura, lo que sea, yo creo que lo políticamente correcto es esa autocensura que genera por sí misma la sociedad. O sea, porque a pesar de que no te pase nada porque digas algo, legalmente, digamos, o no te metan a la cárcel, sí hay una connotación o hay una consecuencia social. Castigo moral, ¿no? Sí, un castigo moral. Entonces yo creo que lo políticamente incorrecto son aquellas... Porque, ojo, también lo que algo sea políticamente incorrecto no significa que sea verdad. Exacto. O sea, no porque alguien diga algo políticamente incorrecto es como, uy, va a decir algo, una verdad oculta. Pues no, también hay cosas que son políticamente incorrectas y que son estupideces y mentiras. Entonces, es salirse de la norma de manera... Yo creo que siempre es a propósito, ¿no? Es salirse de la norma. Sí. O sea, es salirse de la norma. Tú sabes que no es correcto. Ajá, lo que estás estando diciendo. consciente que te saldrás de ella. Y siento que es como un polo bien radical, güey, ¿no? O sea, el güey que sale y dice algo políticamente incorrecto, o está bien pendejo, güey, o es un genio, ¿no? O sea, sí, no hay puntos medios, güey. Sí, el punto. Sí, y es justo eso, porque la otra vez estaba platicando con una amiga que es feminista. Que no tiene nada de malo, tengo una amiga feminista. Bien, lo logré sacar. De lo que es políticamente incorrecto, el incorrecto y todo, ¿no? Entonces, estábamos en ese debate y ella dice que no, es que políticamente incorrecto también es como decir que, Hitler no hizo nada malo, ¿sabes? Y sí, tiene razón, es políticamente incorrecto, pero no solamente porque sea en contra de la norma. Wow, eres una persona superior. Sí, todos los que dicen, vamos a decir algo políticamente incorrecto, por ejemplo, no sé, yo tengo un amigo gay, ¿sabes? Y yo con los gays todo bien, ¿eh? Todo bien. Cuando sabes que están haciendo eso, esa aclaración de que lo que vas a decir no es ofensivo, pero es ofensivo. Sí, causará algo, ¿no? Sí, puede que va a causar algo en otra persona y ya te perdonas antes de siquiera decirlo. Muy probablemente estás diciendo algo políticamente incorrecto. Así es. Claro, güey. Pero esto, lo que pasa es que no surgió. En sí, el término políticamente correcto es muy ambiguo. No es un término establecido. Porque si nos vemos lo que es políticamente correcto ahora a lo que era hace varios años, se ve un cambio radical muy fuerte. Sí. Y para esto vamos a ver que se va a considerar lo políticamente correcto la forma de hacer y decir la política en la que se está adecuando, adaptándose al status quo reinante y constituido en algún lugar. Por ejemplo, nosotros ahorita empezamos a hablar de tecnología, empezamos a hablar de redes sociales porque es en lo que estamos viviendo, es la forma en la que nosotros nos hemos criado y sabemos que así funciona el mundo actualmente, pero no es igual a cómo funcionaba hace 20 años, hace 30, entonces lo políticamente correcto se adecua a la política reinante. Pero esto también surgió principalmente en Rusia, ya que ahí se veían mucho los cambios de régimen, los cambios de... No, es que esto no le gusta al zar, esto no le gusta a tal persona. Entonces, si decías algo en contra de ellos... Pobre Rusia, ¿no? También, o sea, salen de una y se meten a otra solitos, güey. Sí. O sea, pobres cabrones. Bueno, aquí tampoco estamos así como que digas en... Bueno, sí, cierto. Salimos del PRI y entramos con Andrés Manuel. Pero, oigan, yo con Andrés Manuel todo bien, ¿eh? Sí, tengo un amigo que votó por Morena. Tengo un amigo que votó por Morena y yo lo quiero mucho. Es moreno, pero lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho. Hey, yo los morenos, todo bien. Toda mi familia es Tengo morena. un amigo moreno con el que hago un podcast. Yo no tengo problema, lo quiero mucho. Mientras no me toque. Entonces, el tener que Mientras hacer... no se quiera casar con alguien de mi familia.
Mira, yo aquí, él allá, él casi no habla, siempre le apago el micrófono. Wow. No Entonces mames. te digo, ese tipo de cosas que son bromas, o sea, en general nosotros lo decimos burlándonos de lo políticamente correcto, pero no es como que no vaya a ofender a nadie. Exacto. O sea, pero lo que pasa es que el que se enoja pierde. Si tú te enojas por algo que yo te voy a decir, muy probablemente es porque el que está mal eres tú. Ujú. A menos que te diga algo directamente, Sí, o algo familiar. sí, o algo familiar, Una ofensa. algo que sí sea directo hacia ti, pues es lógico que te vayas a molestar. Pero, por ejemplo, imagínate, yo estoy hablando, y me pasó hace como una semana, y estaba hablando de lo rico que me quedó un corte de carne, hice carnita asada, bien rico, y tenía una amiga que era vegetariana. ¡Hey! Yo los vegetarianos, todo bien. Tengo una amiga que es vegana. Tengo una amiga que es vegana, pero... Sí, ellos también son. Entonces, so- hice la carnita, estaba platicando, y lo, no deberías comer carne. ¿Y por qué tal? Y la proteína la puedes obtener de otros lados, y muchas cosas empezamos a ver. Y tengo un amigo que curiosamente está estudiando nutriología, y dice, oye, pero es que el problema es que se ha demostrado que aquellas personas que no consumen alimentos de origen animal son más propensos a fracturas, que su piel es más Es como fácil de frágil, que digamos. sí, más frágil, Ok. por el simple hecho de que no están comiendo lo que naturalmente está hecho para ellos, que sería una vaca, un pollo, o sea, la carne. Pero ella se ofendió. Dijo, no, es que no, hay que respetar Casi los no pasa. animales. Oye. Los mataderos son lugares de perdición. Y empezamos a meternos un poco y poco. Y me Sí. surgió la pregunta. El nuevo holocausto. Tú, güey, son vacas, no mames. No. Somos cementerios humanos. Sí, maldita. Entonces, aquí me pregunto, Jorge, ¿tú cómo crees que una idea se introduce en una sociedad para cambiar lo políticamente correcto? Ajá, yo creo que basta nada más, güey, con que algo le digas que es un derecho y basta con tener a gente que no se cuestione, güey. Podemos verlo a lo mejor desde el punto... Ya, la chingada, güey. Lo podemos ver, por ejemplo, con el feminismo, güey, de que basta con que una mujer le digas de que no, es que vamos a luchar por tus derechos fundamentales y la liberación y lo que tú quieras. ¿Y qué pasa? Tú tomas esa premisa y dices como que, güey, sí es cierto. O sea, sí debemos luchar. Pero siento que no basta con que tengas un ideal o una estructura, sino debemos de basarnos en la realización, debemos de basarnos en los hechos cuando vas a implementar este tipo de cosas y no guiarnos por primicias. Que, digo, partiendo de esa premisa, güey, el feminismo es un movimiento fregoncísimo. Igual Black Lives Matter, igual este tipo de cuestiones, pero ya cuando ves la ejecución de ellos, cuando ves el financiamiento de ellos y tal, yo creo que ahí es cuando todo se empieza a corromper. Sí, es que prácticamente están basando y luchando por una causa justa. Sí, güey, No totalmente. es como que alguien va a Sí, decir, sí, no, sí. no, las mujeres no merecen que no las maten. O sea, pues claro que no, nadie va a decir de ese que tipo de Black cosas. Lives don't matter. Nadie va a decir eso, sí, Sí, güey. tienes razón. Sí, o sea, ellos luchan por una causa muy justa, pero ahí lo que pasa es que yo siento que están exagerando lo políticamente correcto, porque no están luchando por algo que yo clasificaría políticamente correcto, sino por algo normal, como sería, pues están viviendo, o sea, ella tiene derecho a vivir, no tiene derecho a que no la mates. Sí, sí. Ese no es un derecho, el derecho es a vivir. Y tú Sí. tienes la obligación, pues, de no matarla. Y lo que comentabas de sentirte ofendido, ¿no? O sea, que es como el nuevo comodín para cambiar de tema o para que no toquen ciertas fibras sensibles que puedas tener. Estaba viendo una entrevista del doctor Jordan B. Peterson, que bueno, la verdad Ajá. es que coincido mucho con algunos puntos que él toca y con algunas cuestiones de su filosofía. No en su totalidad, obviamente, pero él menciona algo cierto, ¿no? Que no existe el derecho a no sentirte ofendido. Siempre que estás en un intercambio de ideas, existe la posibilidad de que te vaya a ofender lo que la otra persona tenga que decir. Ujú. Y que te ofendan no significa que te esté agrediendo ni que te esté faltando al respeto, ¿no? O sea, por ejemplo, tú me puedes decir... o por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, ¿no? En primaria, y hacías una ecuación y te salía mal, y la maestra te corrigía enfrente de todos, bueno, te ofendía que estuvieras mal, ¿no? Y a lo mejor te sientes humillado, pero la maestra estaba bien al final. Entonces había un intercambio de ideas, y alguien estaba bien, alguien estaba mal. Entonces, en ese intercambio, tienes que estar dispuesto a que te ofendan si quieres encontrar la verdad. Si no la quieres encontrar y prefieres, por ejemplo, un término también muy postmodernista, ¿no? Ahorita, que cada quien tiene su verdad. Es falso, la verdad es una, o sea, la verdad es absoluta. ¿Es la verdad o no es la verdad? Lo que sí existe son puntos de vista y realidades de cada quien, o sea, tu realidad es bien diferente a la mía, pero la verdad es una. Entonces, mientras no quieras encontrar lo que en realidad es la verdad, tienes que existir esa posibilidad de que te ofendan. Por ejemplo, yo creo que cualquier persona puede ofenderme en un debate, ¿no? Porque tienes razón, o sea, yo estaba mal.
y hay que estar dispuestos a eso, pero hoy en día la mayoría de los grupos no están dispuestos a esa confrontación ni a sentirse Sí, ofendidos. pero hay que entender la diferencia entre ofenderse e insultarse. ¿Sabes? No, claro, obviamente, o sea, nadie tiene derecho a decirte, oye, chinga tu madre, ¡Oh! pero sí a contradecir tus ideas Que con es bien puntos curioso, válidos. ¿no, güey? Cuando tocas, por ejemplo, los grupos radicales, como comentábamos, las feministas, o por ejemplo todo el lobby, ¿no? De Hasta- LGBT y demás. Sí, los pro aborto también son bien O sea, sensibles. güey, ¿cómo es posible que esas personas estén exigiendo tolerancia, güey? Y cuando lo último que dan son tolerancia. De hecho, hay un video, güey, que una vez pasaron de un super mamador, güey, así mortal, que el güey estaba alegando de que, güey, es que tienen que consultar los expedientes de las mujeres que mueren todos los días, güey, no hay ese pedo. Y digo, güey, mira, 2 puntos, güey. De entrada, no puedes ver el expediente, güey, porque es privado, o sea, sácate los dedos, güey, no mames. Y otro punto también muy importante Sácatelo. es de que él dice que cuando te hagan este tipo de cosas, güey, o te cuestionen acerca del feminismo y tal, tú contéstales. Y yo dije, güey, te va a dar una respuesta, güey, súper chingona, güey, y tal. Y el vato dice, diles que es un ignorante. ¡Wow! Y No está, puede güey, ser. este pedo de las falacias Argumentativas. Ad hominem. Sí, ad hominem, güey, precisamente de que no atacas el argumento de la persona, sino atacas, Atacas a la persona. persona, Güey. claro. Sí, güey, o sea, si René, güey, me está diciendo de que, oye, ¿sabes qué? No sé, algo que, por ejemplo, los vaqueros de Dallas, güey, ¿no? Que no valen Uy, madre. No más sensible. Sí, Hagan- güey. Aquí mis compañeros son fanáticos Ah. de los vaqueros de Dallas, así que... Y del Necaxa y de Checo Pérez. A mí me gusta sufrir. A mí me gusta sufrir en los deportes, la neta, güey. Sí, güey, yo le digo a René, no, pinche, tú tienes canas, güey, ¿sabes? O sea, es como que... Sí, claro. Ajá, ¿tú qué andas Entonces, diciendo si estás bien feo? Sí, No güey. entiendo. Pero bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para introducir una idea? Fíjate, aquí hay un tema que me gusta mucho y es una teoría establecida por Overton, el cual se llama la ventana de Overton. Uy, uy, uy. Wow. Si supieran el hype que hizo René con este pedo antes de Güey, iniciar el te tema. quise preguntar esto para que se le iluminaran los ojos. Fue hermoso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién es Fíjate, Overton? lo que tú mencionabas, Jorge, es que sí es cierto. O sea, si le dices a alguien, tú tienes derecho, va a decir, sí, sí tengo. A huevo, pues. Nadie te va a decir, no, yo no los tengo. Ajá. No, Porque, pues no, sí, no, yo no quiero ese derecho. No lo merezco. No quiero ser libre, güey. No, pues tengo. Pero lo que pasa es que eso es atacando a nivel individual. Ujú. Pero cuando hablamos de introducir una idea en una sociedad, en un colectivo, es algo más complejo. Y la forma en la que establece Overton es que son una serie de pasos en el cual vamos a hacer que lo impensable se vuelva lo sensato, lo legal y que sea lo que esté adecuado. Y para esto te voy a poner un breve ejemplo con los negros. Hey, que yo con los negros todo bien. Güey. Tengo un perro que es negro. Y lo quiero mucho. No, pero sí. Y si la ve de comer. Te pasas de... Güey. Fíjate, ¿Por qué con los negros? porque era con los negros, con los homosexuales o con otros. Puede ser un ejemplo de lo que sea, de que ¿por qué el color verde es el mejor No. color? Bueno, vamos con los Va a negros. ser con los negros porque Aquí es algo que sí incorrección es algo que política. sí pasó y Muy es bien. histórico del siglo pasado. Ok. Antes era impensable, porque cualquiera que sepa, históricamente antes los negros eran esclavos, eran raza inferior, Cierto. eran subevolucionados. Y era impensable pensar que un negro se casaría con un blanco, que un negro iría a la escuela, que un negro tendría un carro, que viajaría en conjunto. Sí, votar, ¿no? Sí, o sería un presidente de Estados Unidos. Ujú. O sea, todo ese tipo de cosas eran impensables. Y lo que propone la ventana de Overton son 5 pasos. El primero es hacer que lo impensable se vuelva lo radical. Por tanto, van a haber pequeños exponentes en la población en el cual van a empezar a hacer las cosas impensables así. Marianita se casó con un negro. Así, empiezan así un chorro de cositas. Sí, o sea, y de repente vas a una escuela pública y de Pero- repente un niño negro. Pero sí sabes lo que es el de los negros, ¿no? Tienen bonitos ojos. Y ¿Acaso es eso? sus labios carnosos. Que rapean. Sí, y luego de ahí empieza a hacer algo impensable. Empiezan a ver negros en autobuses y todos los blancos así se alejan como si tuvieran lepra. Y así era lo que empezó a pasar en Estados Unidos el siglo pasado. El apartheid, ¿no, güey? Sí, o sea, se empezaron a ver... Eso fue en Sudáfrica. el apartheid. Ujú. Ok, entonces, el primero es lo impensable a lo radical. Ajá. Ok, o sea, y que sigue estando raro, pero ya existe y es extremo. Sí, o sea, Ok, por ok. ejemplo, algo que puede llegar a estar pasando con este mismo sistema es la introducción de la atracción a niños, o sea, Sí, lo que sea yo- la pedofilia. Yo he escuchado la pedofilia, sí, sí, es cierto, porque ya existen personas que quieren hacer una diferencia entre la pedofilia y la pederastía, ¿no? De Ajá. que, no, el pederasta, no me acuerdo cuál era cuál, pero creo que uno era El pederasta es el que abusa de niños y el pedófilo es lo que le gustan. que los ama. De que Una sigue siendo niñera. radicalmente, sigue estando extremo, pero
Sí, ya se cumplió Sí, el o sea, punto ese número vato uno. dice, no, mira, los pederastas son los que abusan de niños. A mí me gustan los niños, mí- pero yo con los niños todo bien. Es más, tengo un amiguito que es niño. Y lo quiero mucho. Es más, mi novia. O sea, Tiene 10 años y la amo. Sí, y chingona. Y ella se rifa. o sea, ya Ok. están existiendo los radicales Sí. que están poniendo la pedofilia como algo radical, pero de ahí están empezando a saltar, porque para ellos se convierte ya en lo que es el segundo paso, Ok. que es de lo radical a lo aceptable. Mm. Por ejemplo, ya era radical, o sea, veías un negro en transporte y no manches, ¿qué está pasando? Qué enfermo. O veías a un negro en una escuela y ¿cómo es posible? Esto es insensato, ya era algo radical, pero luego se volvió aceptable. Ok, pues. Sí, bueno, está bien, está aquí. No lo comparto, pero lo acepto. O sea, Sí, está en su yo derecho, con los ¿no? De negros que, todo mira, bien, eso mientras- ya. Ajá, de que mientras no me afecte. Ajá. Sí, ok. Y ya es cuando las otras personas dicen, pues a ti, ¿en qué te afecta? O sea, ya, déjalo. Yo no tendría nada, yo no estaría con un negro, pero Vivir, Claro, deja vivir. sí, ya Sí, ese proceso. mira. Y luego hay el proceso en el que pasa de lo aceptable, es cuando se están haciendo las víctimas. Uy, ¿es el tercero o sigue estando en el segundo? No es el paso entre el tercero y el Ok, cuarto. como O el sea, 2.5, digamos. 3 puntos. Mira, sería de lo impensable se vuelve radical, Ujú. lo radical se vuelve aceptable. Y luego ahí es cuando empiezan a hacerse la víctima. Ok, es víctima. cuando hay víctima respecto a de, oye, no, es que es horrible que los negros los traten así. ¿Cómo no lo dejas que se suba al transporte público? Una victimización. Ok. Exacto. Emma Watson pidiendo perdón por ser blanca, güey. Sí, O sea, no, ese ya es después. Ese es el. Te saltaste, Pendejez. te saltaste- es el sexto paso. Te saltaste a 2 ver, puntos. Emma güey. Watson, ella y yo, ok. Yo la quiero mucho. De hecho, tengo Tengo muchos pósters de ella. y los quiero mucho. Güey, te pusiera mi crush, güey, la neta, no ¿Neta? mames, sí, güey. Ah, no. Sí, yo sí, aquí tengo un bias, estoy viciado, no. Sí me ofendió. No, mi Yo por ella, la neta. mi crush era Alexander Daddario. Bueno, sí. Muy... Es que ¿El Alexander- tuyo? ¿Y el tuyo? Kelly. No, güey. Batista. Es que no sé, güey. O sea, en cuestión de física, o sea, físicamente una chava Alexandra Daddario, güey, o sea, Sí, claro. Sí, güey. Sí. Es muy buena persona. Yo con Alexander Daddario todo bien. pero en cuestión de mentalidad, no sé si conozcan a Mamela Fiallo, güey. Simón. No, yo no, güey. No mames. Ahorita la güey. busco. Neta, para mí así debe ser una mujer, güey. Ese es el ejemplo de lo que es una dama, güey. Acá nuestro cámara dice que tienes razón. Sí, güey. No, ¿Está o sea, aprobado? yo, ¿Memele qué? Mamela Fiallo Flor. Bueno, ¿Cómo se llama? Güey, entonces vemos que los aceptables se empiezan a ser víctimas. Pero ellos no son los que se victimizan directamente. Eso lo hacían cuando era radical. Decía, ¿cómo es posible que esté dilo? No, déjame, yo estoy en mis derechos, yo sí quiero hacerlo, ¿a ti qué te importa? Y ya lo después, cuando es aceptable, los que los victimizan son los terceros. Ya no se victimizan a ellos directamente. Se empiezan convencen, ¿no? se empiezan a convencer y dicen, oye, pues déjalo ya. Pobrecito, siempre lo han tratado muy mal. Sí, que I have a dream, ¿no? Y no sé qué. Sí, todo este tipo de Martin cosas. Luther King. Y ahí se convierte en el cuarto paso, que pasa de lo aceptable, se convierte en lo sensato. Ok. O sea, ¿por qué ahí en vez de preguntarte por qué lo hace, la pregunta es, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tener un negro en tu vida? Sí, claro. Ahí es donde empiezan a surgir los estudios. En tu WhatsApp. Empiezan a surgir todos los estudios de, oye, no, esto demuestra que tener novio negro es mejor o Pero es de lo aceptable a lo qué? A lo sensato. a lo sensato. Sí, el por qué no tener un negro en mi vida. Porque estamos hablando del punto. Y eso fue lo que pasó. Sí, Dicen, claro. oye, es que ellos son más Sí, trabajadores, son y mejores que fue personas. bueno, ¿no? Digo, cabe resaltar. Sí, o sea, en Ah, este ok, caso ok, fue ok, bueno. ok. La Bien ventana. racista este güey, ¿no? Yo metiendo las manos por él. Pero fue bueno, ¿verdad? O sea, estamos de acuerdo. Sí, todos, o sea, estuvo bien. la ventana de Overton sirve para meter una idea buena como una idea mala. O Ok. sea, estamos metiendo la idea de que, pues así fue la transición Sí, de claro. la aceptación pública, la aceptación social de las personas de raza negra. Ok, excelente. Y El que est- quedó como template para poder introducir cualquier otra idea. Ajá, o sea, Ok. ese es el estudio que maneja Overton al plantear la ventana. Entonces comienza lo sensato, así empiezan a ver estudios y dicen, no, es que sí es mejor. Por ejemplo, el tema que tomamos el podcast pasado, del de la marihuana. Empezaron a ver estudios y dicen, no, es que es sensato, ¿por qué no? Fumar marihuana te relaja, te hace mejor persona. ¿El alcohol es peor? Sí, o sea, te empiezan a ser sensato y dices, bueno, pues que sí es cierto, ¿por qué no fumar marihuana? En el caso de los negros, ¿por qué no dejar que trabajen? O sea, no le afecta a nadie. Y empiezan a ver estudios, empiezan a ver ya ciencia al respecto. Y el más importante es el siguiente paso. Es en el que salta de lo sensato a lo popular. Ok. Es ya cuando es aceptable totalmente y las masas en su generalidad lo aceptan y dicen, no, es que tengo un amigo y es negro y es súper cool.
Por ejemplo, ahí fue cuando surgieron series como Kenan y Kel, en el Sí. que los negros decían, no manches, a Sí, todo dar. Sí, que de hecho todos los personajes eran negros en esa Sí. serie. Todos. O sea, el príncipe de Bel-Air. También, güey. Sí, Ajá, Todo o el mundo es hasta... negro. El príncipe de Bel-Air. Sí, iba a decir eso. Ok. O sea, ok. empieza a ver ese tipo de... Sí, ya era pop. Si ya es algo popular, dices, no manches, qué chido. Y luego veías las series de los 90s, 2000, y realmente el vato que era el moreno, el negro, era bien buena onda, era el mejor, o sea, el que le caía mejor a todos. Que igual en las películas se moría primero, ¿no? O sea, pero era de que... ¡No! Pero por eso te duele más. Kenan. Ya. O por ejemplo, ¿han visto esta serie, la de las 13 razones? Jamal. Ah, 30 Oh, Reasons 13 Why. Reasons Why. Sí. Ahí sale un vato que es latino y es gay. Y, Ah, y es sí. bien buena onda, es el más sabio. Sí, es el más crack. Y lo Es el más carrazo y crack todo de el pedo. todos. Sí. O sea, así lo pinta. Y para pintar de que, oye, es que aceptablemente eso es lo correcto. Entonces lo pintas como que son bien buena onda. Entonces- la música, los principales artistas se vuelven morenos, negros. Que de hecho, güey, o sea, se menciona mucho la palabra hoy en día de la palabra respeto, güey, ¿no? Ujú. Cuando respeto es una veneración, güey, un acatamiento a algo. O sea, Sí, en estricto claro. sentido es eso, güey. Es como te dicen, güey, respeto a un homosexual, güey, es que no es que tenga que respetarlo, güey, es que tengo que la obligación de tolerarlo, güey. Sí, claro. O sea, sigue siendo una Punto. persona, ¿sabes? O Sí, sea, por pero... supuesto, güey. Y por ejemplo, ahora lo que yo noto de la ventana de Overton Ujú. es que al mismo tiempo que van surgiendo paso por paso, del 1 al 5, en cuanto a esta idea radical que se introduce, lo políticamente incorrecto va a la inversa. O sea, si antes era Exactamente. el número 1, era impensable lo radical, es impensable que sea políticamente correcto. Conforme se va haciendo más pensable hasta que pasa a ser popular, se convierte políticamente incorrecto criticarlo. O sea, vamos así como en una escala inversa, ¿no? Ajá, en la que exactamente. estamos en un punto medio y luego de repente ya no hay retorno. O sea, ya es impensable criticar lo que antes era impensable ejecutar. Sí, o sea, ya cuando llegamos al punto de que es sensato y es popular, empezamos a decir, pues ¿en qué año vives? Ya es el siglo Sí, XXI, retrógrada. 2020. Que es una algo que toda. también me surge muchísimo es estos mismos pasos. Digo, no sé si exactamente, pero a lo mejor fueron... Bueno, se pueden adecuar perfectamente esos 5 a la Alemania nazi, ¿sabes? Exactamente. O sea, de cómo lo impensable era los judíos no son personas a campo de exterminio, ¿sabes? O sea, a un punto radical de que... Sí, y lo peor del caso es que los nazis llegaron democráticamente al poder. O sea, Sí, la gente además. dijeron, tiene razón, los judíos no merecen estar aquí. Sí, no, y luego además de que, oye, tiene razón, o sea, el Tratado de Versalles sí nos está haciendo daño. Y puma, sí, y sí es una evolución natural. O sea, ahora comprendes por qué existen estas situaciones, ¿no? O sea, cómo no llega de fregazo una idea, sino que es evolutiva y cada vez nunca es retroactiva. O sea, nunca Ajá. regresas al punto anterior de que, ay, a lo mejor esto no. Sí, es Como- lo que se conoce como el progresismo. Ah, Que de hecho mucha gente, güey, confunde progresismo con el ir adelante, güey. Sí, como el con avance. progreso. Sí, claro. O sea, progresismo no es progreso. No, No. de hecho progresismo me llamó la atención una vez, creo que fue Agustín Laje el que dijo esto, que se llama progresismo por la cantidad de pasos que son, güey. Un Ujú. paso y luego otro y luego otro. No tanto porque es algo positivo, güey, o bueno. El pues, problema es que todo lo que sea un ismo es malo. Sí, claro. Sí. O sea, porque no es una convicción, o sea, no es una característica de algo, sino que es lo que vas a pensar. O sea, no, nomás pensamos en esto. Esta es nuestra doctrina, esta es nuestra idiosincrasia. No nos salimos de aquí. Pasa lo mismo con, no sé, el marxismo, Sí, el indigenismo, el catolicismo, feminismo. o sea, todo ese tipo de Sí, cosas. demasiado Es extremo. extrapolar, ¿no? Ya el- Sí, o sea, ellos están encerrados en su burbuja y no aceptan que entren cosas externas. Ujú. Entonces ya ahí es el problema. Pero de ahí, cuando ya es algo popular, que ya todos los artistas ya son negros, que ya se está poniendo tan de moda, pasa al siguiente punto. ¿Cuántos son, güey? Es el último Ah, creí que eran 5 nada más. No, el sexto es el más importante porque es el que ya deja un precedente y es algo que los otros 5 difícilmente, pero lo vas a alcanzar a borrar. El Sí, sexto es muy cultural, ¿no? Digamos. Ajá, ya es cultural, pero no hay nada escrito. El sexto es cuando ya pasa a lo legal. Oh, ¿Por o qué? sea, ya te obligan. Ajá, ya es obligatorio y es algo que tenemos que hacerlo porque está en la ley, está marcado en la ley y como dice pues el positivismo, si está en la ley se tiene que hacer y es lo bueno. Sí. Y entonces ya cuando ya está en la ley, el problema no es tanto que esté en la ley, porque hay un chorro de leyes. O sea, en México hace 3 años había 8.500 leyes, ahorita no sé cuántas haya. Pero el problema es que al saltar de lo legal, tienes que, de a fuerzas, meterlo en la educación. Ujú. Sí. Entonces ya en las escuelas Uy. y desde la educación básica y la educación familiar, porque ya es algo cultural, tienes que enseñar qué es lo correcto. Pero en el caso de los negros, estuvo perfecto, o sea, sí es cierto, tienes razón. Pero ¿qué pasa cuando metemos ahí una idea incorrecta? Y que pasó por todo este proceso y ya es algo que realmente no es lo correcto, no es lo que tiene que pasar. Sí. Ujú.
Es como, bueno, yo digo que también tenemos que diferenciar, güey, de lo que es educación y lo que es adoctrinamiento, güey. Ya cuando estás hablando Totalmente. ahí, o sea, por ejemplo, le echan mucha tierra, güey, a esta onda que está de moda el BIM parental y estas cuestiones, ¿no? Sí. O sea, pero pues realmente, güey, no están alegando de que se promueve el uso de los preservativos en general, ¿no? O ese tipo de cosas, güey. Es nada más, en este rubro específico, no me parece que a mi hijo le enseñes esto, güey. Porque no consigo esa idea. Porque, ahora, también la perspectiva del papá de que para mi padre eso es incorrecto. O ni siquiera no se lo enseñes, sino a lo mejor en este momento no, ¿sabes? Sí, güey, claro. O sea, es de que, ok, está en tercero de primaria, no seas mamón, güey. O sea, vamos a enseñarle otras cosas primero. Sí, güey, no le vas a enseñar ni a kinder a masturbarse. Sí, por güey, ejemplo, o sea, yo sí creo que el PIN parental es una alternativa viable. Yo sí creo que, por ejemplo, la SEP, por obligación, tiene que tener algunos preceptos indispensables para poder ser educación. Pero hoy en día la línea entre educación e ideología está totalmente perdida. Por ejemplo, la manera más práctica de entender esa ideología, ese adoctrinamiento que nos plantearon, es con los libros de historia. O sea, yo el PIN parental, además de ponérselo en un punto de vista a lo mejor biológico o cultural, lo pondría en historia. O sea, la historia que nos enseñan o que a mí me enseñaron en la primaria no tiene casi nada que ver con el contexto real que Exacto. ocurría en el mundo. O sea, a mí todavía me tocó que no se habló ni de la Guerra Sucia. Y el último punto que se tocaba en mi libro de historia de México, me acuerdo, era la expropiación no, perpetua. el mío sí todavía me tocó por ahí de tercero de primaria, que la alternancia democrática. Ah, Pero nunca se habló del STNL, nunca se habló a lo mejor del Tratado de Libre Comercio, nunca se habló de eso. Era como, y de repente llegó el PAN. Y se acabó y estamos en la actualidad, fíjate, México 2000. yo te lo digo, yo hasta casi segundo, tercero de secundaria no entendía qué fregados era la revolución. O sea, Sí. decía, o sea, pues sí, o sea, la independencia dejamos de ser España, pero ¿y la revolución qué pedo? O sea, Sí, ¿qué dejamos de ser? ¿qué- Ajá, ¿en qué nos ¿qué convertimos? pasó? Y luego, en la reforma batallaba, pero tenía más o menos la idea, decía, es que llegó Maximiliano y todo el rollo. Benito Entonces, Juárez, ajá. es cuando se dejó de estar Maximiliano, ahí se reformó y dije, ok. Si entendías que era el bueno y el malo, ¿no? Sí, te plantean el bueno y el malo de la historia, pero no es así, o sea, realmente ya en algún episodio hablaremos de historia de México y vemos buenos y malos, que hay grises y todo el rollo, A ver, pero ¿a quién invitamos? ahí tenemos un contexto histórico en el cual algo era políticamente correcto Ujú. y aquí estamos viendo que ya se volvió legal, se tuvo que enseñar y adoctrinar a la gente para que creyera algo. Pero ¿cuál es el problema ahora? Que ahora están empezando a hacer, o hay muchas ideas que están en el punto de lo popular. Por ejemplo, y lo peor del caso es que ese adoctrinamiento que mencionabas ahorita ya está tan fuerte y está tan arraigado que ni siquiera la gente sabe por qué lo cree. Y te voy a poner un ejemplo. Sí, tienes razón. Yo trabajé en una asociación dando pláticas de sexualidad en secundarias y preparatorias. Y ahí nos decían experiencias de cosas las que iban pasando. Se veían cosas bien intensas. Una vez en una primaria llegamos y qué bueno que están aquí. Hemos tenido problemas muy feos. Hay una niña que está dando sexo oral a los niños de quinto por 10 pesos en los salones de atrás. ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo fregados? O sea, ¿qué tuvo que pensar? ¿O quién le enseñó ese tipo de cosas? ¿Quién me coca? ¿O quién le dijo que valía 10 pesos, güey? Sí, La neta. o sea. O sea, ¿de qué? El pedo ya está a la venta. ¿Cómo tabulan eso? En cuestión de tiempo, no sé. Pero era un problema real y es algo que pasó aquí en la ciudad. Ni el salario mínimo, güey. Entonces, Wow. y ese no fue el peor. O sea, una Dios vez mío, no también mames, güey. un conferencista, pues llegó ahí y puso la presentación en el Y dijo, PowerPoint. ¿cuál era niño los 10 pesos? Traigo 20 pedos. Me Miren, queman la chavos, mano. un 50. ¿Cuál era la de los 10 varos, güey? Llegó preguntando por ella. Eres un imbécil. YouTube, ojalá no leas esto. No entienden contexto. No. Esperemos el que no. algoritmo no entiende contexto. Pero deja tú, no, lo siguiente tal vez sea la causa de la que nos lo censura. Y ya llegó el vato, puso su presentación y todo el rollo. Y ya un morrillo así de primero, segundo y secundario. Y profe, ¿cómo que nos va a hablar de sexualidad? Ya sabemos cuál es el mejor método anticonceptivo. Y sí, ¿cuál es, amigo? Y el sexo anal. Y imagínate tú, o sea, Guau. llegas preparado, llegas como un ¿Qué maestro pedo, güey? inspirado a la escuela y de repente, es el sexo anal. ¿Y qué haces? O sea, mames, te haces bolita y lloras, o sea. Güey. Porque no sabías, güey, ¿no? No, mira. Sí, o sea, tú. Sí, A ver, chingado, güey. Dile que no al chavito, güey. Pues no puedes nomás. No, o sea, es que siento que todos estos puntos, por ejemplo, respecto también a la sexualidad y todo,
pues, tiene total razón la ventana de Overton, ¿sabes? Hacerlo tan popular, hacerlo tan sensato. Bro, no puedo ver una serie de Netflix en mi casa por miedo a que esté comiendo con mi mamá y de repente salga una pareja homosexual teniendo sexo en No, un deja salón de tú clases. homosexual, O sea. cualquier pareja sexualmente activa, ¿no? O sea, Sí, ya o es sea, algo demasiado activo. Pero es que digo, porque es lo que hacen, o sea, tiene que ser homosexual, moreno, Bueno, sí. Sí, de minorías, ¿no? asiático. Cada quien de una minoría diferente Sí. y cada quien de una orientación sexual y luego, totalmente alternativa. Lo peor y es que lo diversa. hacen las series bien explícitas y no sé. Y todos hemos pasado por ese momento incómodo al menos Sí. una vez. Que, por ejemplo, respecto al... Lo que más me preocupa de estos 5 pasos es el último, que es el legal. Ajá. O sea, que, por ejemplo, yo también hablábamos de la corrección política a un grado cultural, cultural, social, personal y lo que es el grado legal, ¿no? Por ejemplo, si llega una persona conmigo y yo sé que esa persona nació con cromosomas de hombre, ¿no? Y me dice, dime Laura. Bueno, pues, Laura, 0 pedos. O sea, te voy a decir, hola, ¿cómo Porque estás, tú y Laura, todo bien. Sí, todo cool, o sea, ese... Es como, no quiero pedos. Y no mames, ¿quién soy yo para andarle diciendo que no es Laura? Chingue su madre. Laura, ok, chingón. Ahora, que Laurita parezca más Lauro y que cualquiera pueda confundirse en el súper y hablarle de Lauro, que eso tenga una connotación legal, eso es lo que me preocupa, ¿sabes? O sea, ya que no corresponda nada más a la sensibilidad que tú estés dispuesto a expresar. O sea, que yo esté dispuesto a decirle, ¿qué pedo, Laura? A que te diga, no, ni madres, a huevo le tienes que decir Lauro. Eso es un problema muy grande que existe ahorita fácil, en Canadá. o sea... No, y en Canadá ya existe, o sea, puedes tener consecuencias legales por referirte a una persona por un género equivocado, a pesar de que la persona parezca del género con el que nació, pero no se identifica, güey. O sea, tú podrías traer barba, güey. Y si tú hoy amaneciste con ganas de ser Rena, en lugar de René. Pues sí. Hoy eres Rená. Hoy eres Renata, gracias. Hoy eres Renata, güey. Y la cagué, güey, porque no te atiné. Y ya, vale madre. Hay consecuencia legal, que es el 6º punto y que nunca había analizado los 6 puntos a profundidad. O sea, y si nos ponemos a ver, ya realmente el último punto es algo bien sencillo. Por ejemplo, actualmente puedes ir a cambiar el sexo de tu credencial de lector y legalmente te conviertes en mujer. Y pon tú. Es más, ahorita si este video llega a 1000 likes, Willy se convierte en Willa. No, todavía no. Sí me gustaría. Sí lo haría por probar un punto. Es una pero ahí les Willa. va. Pero ahí les va. La paridad de género. O sea, es que es algo muy extremo que la izquierda promueve todas estas ideales. Todo, ¿no? Todo lo que sea antisistemático, que es el número 3. Todo lo que conlleva una victimización y sistémico. Esta confrontación hace que diga, ok, va. Lo acepto, lo impulso, es más, y lo pongo en plataformas y lo promuevo en todas las plataformas que tengo. Dígase sindicalismo, el animalismo, ¿no? Los peatones en contra de los conductores, el feminismo contra el machismo. Todos los contrastes radicales que existen se impulsan todas las agendas. Pero, por ejemplo, no es coherente porque ahorita están impulsando muchísimo la paridad de género que, digo, la participación de hombre y mujer tiene que ser exactamente igual. Pero si de repente hay más mujeres preparadas que hombres, no tengo ningún problema que sean más mujeres que sean quienes representan. Exactamente. En lugar de que sean, a huevo tengo que meter, por ejemplo, 5 y 5, ¿no? 5 hombres y 5 mujeres. Y tengo 8 mujeres y 2 hombres, ni modo que tenga que quitar a 3 mujeres preparadas para meter a 3 pendejos para cubrir una cuota, se me hace muy mal, ¿sabes? Entonces, ahí podrías decir, oye, Laurita, no se te antoje llamarte Lauro nomás en lo que te registras, ¿sabes? O sea... Es tan ambiguo. ¿Sería legal? No, y sería legal. Y a ver, hazme la de pedo. O sea, es ese punto en el que creo que no puede ser una víctima tan radical y tan ambiguo y al mismo tiempo ser legal. Porque es un aspecto legal tan ambiguo. Por ejemplo, el discurso de odio, ¿sabes? Ajá. ¿Qué es discurso de odio y qué es discurso revolucionario, ¿no? Que ahorita es súper impulsado. No existe una diferencia. La única diferencia es a quién incomodas más. Si tú incomodas más a un sistema que ellos consideran que es añejo y patriarcal y es revolucionario. Uh-huh. Pero si haces enojar a esas personas, no es discurso de odio, chingó a su madre, quítalo. Entonces, siento que sí las bases son demasiado ambiguas como para poder ser legales. Es súper triste, aparte que los políticos vean a esta gente como votos, güey. También a mí se me hace muy extraño, por ejemplo, cuando se habla respecto... Ay, la verga, ¿qué está diciendo, güey? Yo tengo otro punto que les quería Espera, antes de eso yo tengo otro punto que quiero mencionar. Tú primero. Dijiste que sí querías cambiarte de sexo.
Lo haría por probar un punto, no porque yo crea, güey. Entonces, si este video llega a 1000 likes, te cambiarás de sexo. Luego vemos en qué momento es prudente. O sea, porque siento que 1000 está bien pelada, güey. Güey, no vamos a llegar a 1000 likes. No, pero este güey podría hacer 1000 cuentas falsas nomás para hacerlo. O sea, eso es lo que voy. Dime un número, Willy. No, este video Dime no. un número, Willy. Dime un número. 20,000 likes, te los consigo. No, son un chingo. Es que sí los consigues. Güey, te los consigo. Necesito que... Sí, yo también lo haría. No, luego pienso que sería. Pero ahí te va. Hace poquito estuve en un modelo de Naciones Unidas, ¿ok? Que es a lo que íbamos, al punto legal, ¿no? Las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, estuve en este modelo representando al estado en el que vivo, pero no era, digamos, tan oficial. O sea, era un modelo que, ok, vamos a tratar estos puntos de la ONU, de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, pero ellos ponían como reglas extra, ¿no? Por normativa, fue la primera vez en mi vida que había consecuencias por no utilizar lenguaje incluyente. Cabrón, pero y había de dos, lenguaje incluyente y lenguaje libre de violencia. Todas las resoluciones a las que llegaras tenían que tener el doble desdoblamiento a huevo. Te chingas. O sea, tenía que decir los y las ciudadanas o las y los ciudadanos. Yo lo que hice, porque digo, tampoco voy a andar promoviendo agendas a lo pendejo, y la neta es que yo creo que el lenguaje no es opresor, yo creo que el opresor son las personas. Entonces, yo lo que hacía era utilizar un neutral a lo mejor hasta en femenino, para darles por su lado, ¿no? Las personas, se chingó. ¿Por qué? Porque sí existe y está escrito y no hay pedo. Pero si ese doble de, es que me escucho hasta pendejo decir doble desdoblamiento, pero si es así como es. O sea, ese desdoblamiento excesivo de los y las y los, bla, 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 bla. Chiquillos y chiquillos. Güey, se burlan de Fox, güey. Sí. Fox es un pendejo por hacerlo. Estaba en el punto, que lo promueven. Estaba en el 1, güey. Estaba en lo impensable es radical. Y, radicalmente pendejo, Fox. Y ahorita es casi legal, güey. O sea, ahorita ya fue la primera vez que vi una consecuencia de no seguir esa normativa. Eso en mi comité, que era 100% de cuestiones, económicas. Pero en los que eran de cuestiones sociales, era obligatorio el uso del lenguaje incluyente en las resoluciones. No nada más era el desdoblamiento excesivo, sino también la utilización de la letra E para todos aquellos términos que pudieran no estar exentos de violencia. Así era como estaba escrito, güey. Y yo, ok, ¿para ti qué es violencia y qué no? O sea, ya ahorita la violencia está en un punto en el que si tú dijiste, no sé, güey, personas en lugar de personas, o compañeros y compañeras en lugar de compañeros, eso ya es violencia para esas personas, güey. Güey, que la RAE incluso se ha pronunciado y dicho. No, claro. Que al mismo tiempo hay personas a las que le están metiendo un balazo y eso sí es violencia, güey. Y es lo mismo. Los dos términos son iguales. Sí, o sea, ese ya es el grado 6. O sea, fue la primera vez que tuve o sea, hubo algo que pudo haber influido en mi resultado por no haber acatado estas normas. Que digo, fue en un modelo de las Naciones Unidas, que sabemos que la ONU también es bien promotora de muchas agendas progresistas. Güey, el presidente de la ONU, güey, es un licenciado en filosofía y letras. Sí, el secretario general, el Guterres, güey. Eso que tiene, el rector de la UAS también. Pero no, madre, güey, o sea. ¿Dónde? Antonio Guterres. El Antonio Guterres, güey, no sabe ni escribir bien Gutiérrez, no seas mamón. No te creas, güey. El Guterres. Guterres es el original, es de origen judío. Entonces, no te creas, güey, el vato bien preocupado ahorita. Gutiérrez, ¿sí ves esto o no? El Guterres. Sí, güey. Legaliza la eutanasia para matarme a la verga. Pero, sí, o sea, el concepto de la ventana de Overton nos demuestra que realmente el considerar algo impolíticamente correcto es muy variable. O sea, puede variar en cuestión de años, muchas veces en cuestión de meses. Por ejemplo, la banda que dice, no te pongas vacunas. Incluso, ¿cómo vamos a considerar eso? Si es algo políticamente correcto o no, el ponerse la vacuna del COVID. O sea, no es como que digas, bueno, es que no aplica, y el problema actual es que tratamos de que todo embone a huevo. Sí. O sea, no tiene nada que ver. Sí, o el terraplanismo, ¿no? Por ejemplo, también ya no es un extremo así, sí, cabrón. Algo muy extremo ahí. Ahora, no, yo he discutido con terraplanistas y tienen comentarios muy buenos, casi me convencen. Saben más de ciencia que tú. ¿Por qué? Porque están en esa teoría de la conspiración tan extrema que se informan demasiado y tú normalmente no andas pensando si la Tierra es redonda o bueno, la circunferencia. Es que no me acuerdo cuál es el nombre específico de la figura de la Tierra, pero no andas pensando si es plano en tu día cotidiano, pero ellos sí. Geoide. No mames, traemos un diccionario aquí, chingón. Geoide. No andas pensando, ¿la Tierra es un geoide o no? De repente, nada más, pues lo das por hecho, ¿sabes? Pero ellas, sí, todo el tiempo están pensando,
la Tierra es plana, la Tierra es plana, la Tierra es plana. Entonces, el día que te los topas, Obviamente pues te tú van a no, decir la Tierra es ajá, plana. tú no tienes los argumentos científicos suficientes para contradecirlos, pero ellos sí tienen súper estudiada la manera en la que pueden contrarrestar cualquier argumento que tú le Es puedas más, dar. fíjate, ahí llevándolo a un extremo, hubo una foto hace poco, a ver si la encontramos y la ponemos aquí en el video, que en la que en la que aparecía, o sea, con el movimiento de Black Lives Matter, Ok. nadie te va a decir que la vida de los negros no vale. O sea, eso nadie te lo va a decir. Digo, o sea, va a haber excepciones de los Y taurios, ¿no? hubo- O sea, sí. Sí, esos o sea, tres cabrones que los conocen, Ku Klux Klan van a decir cosas, pero una persona normal no te lo va a decir. Y hubo No, un hasta el movimiento... Ku Klux Klan te va a decir que sí vale, pero te van a poner un número de Pero que, vale madre. de que Pero te van a, vale- te pero van a vale decir poco. $35, güey, o te van a decir un precio de mercado. Y en Black Friday. Black Friday. Perdón. Que yo con los de Ku Klux Klan todo bien. Todo cool. No, yo les voy a decir eso. Es más, yo maté un negro ahí. No. Yo, para que no me maten. Pero con el Ku Klux Klan, todo cool. Es más, yo tengo un amigo que también odia a los negros y lo quiero mucho. Bueno, decías que el Black Lives Matter nadie va a Sí, estar en contra. que nadie va a estar en contra. Y hubo una manifestación de Black Lives Matter en la que se ve bien fuerte la foto. O sea, están todos, así una bola de gente contra una chava, un chavo, no sé quién es, así contra la pared. Todos están así encapuchados. Y el vato nomás que no quiere, no No lo comulga va a con el levantar, movimiento, no levantando la mano. En vez de decir, oye, pues yo no estoy en contra de tu radicalismo. ¿Cómo se interpretó la foto? Este vato está totalmente en contra del movimiento y por lo tanto está en contra de los negros. Sí, es un opresor. Es Ok. como los que dicen Sí, del mismo feminismo. sí, una falacia de falsa relación. Sí, o sea, no hay, no hay relación. Ay, del hombre de paja, güey. Sí, el hombre de paja. Ajá. Exacto, o sea, por ejemplo, lo del feminismo que decimos, oye, ¿por qué destruyes mi tienda? Y lo mataron a 11 mujeres ayer. Te ofende más la tienda que el feminicidio, güey. Y luego, pues, Y ¿qué le, tú, o sea, "Ay, es lo mismo cabrón". que el terraplanista, o sea, no le vas a decir, pues sí, cierto, sí la mataron. No es como que, sí, destruye mi tienda. Ajá. O sea, obviamente te va a molestar y te sacan Sí, así claro. algo muy tonto. Es como si de repente te digo, güey, no manches, ¿por qué cerraste la cuenta del podcast? Y tú de repente me dices, no trajiste Doritos. Ah, exacto, ajá. Y quedamos que lo ibas a traer. Es como, güey, ¿qué tiene que ver una cosa con Y otra? de hecho, yo creo que el problema también de que la sociedad pegue tan fuerte, güey, es cuando ya extrapolamos esto e impacta en ámbitos estrictos, güey. Ajá. Por ejemplo, una vez nos tocó en el despacho de que era una pareja, güey, ¿ok? Y la pareja, pues, se llevaban chido, güey, la chingada, terminan y después, pues, obviamente los vatos súper tristes, se extrañaban y la fregada y dicen, oye, vamos a platicar un café. No, pues Ok. claro, se juntan en un café, empiezan a platicar y resulta que había un concierto de música electrónica en unos días. Entonces el chavo compra los boletos y le dice a la chava, oye, ¿qué te parece si en tantos días? Bueno, primero volvemos y luego en tantos días vamos a un rave y tal. Y la chava súper Al encantada. concierto. O sea, Sí, ya claro. como, ok. Ujú. Estas dos personas eran consumidores de cocaína. Entonces resulta que se van a la casa del chavo, empiezan a consumir cocaína, obviamente pues... Desarrollan libremente su personalidad. Sí, claro, güey. El frenesí, güey, de tirarte a tu exnovia, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Ajá. Y resulta que la chava, de tanto estar consumiendo cocaína, pues le da una sobredosis y fallece. No mames. El güey le habla a la ambulancia de que, oye, pues pasó esto y el otro. Ya viene el juicio de la persona. La chava, pues falleció. Y el pedo fue de que se consideró feminicidio, güey. Ay, cabrón. ¿Por qué? El pedo es de que llega a este punto en el que si la jueza, o que lo correcto es decir juez, ¿no? Pero vamos a ser incluyentes. Uy, ya caíste. Ah, gana. Perdiste. Tachita. No te creas, ok, El sí. problema, güey, de Sí, la esto juez. es de que si la juez hubiera llegado a decir otra cosa que no hubiera sido feminicidio, esa señora inclusive pudo haber perdido, güey, su título, pudo haber pedido incluso la posibilidad de ser juez y demás. ¿Cuántas veces no estamos ante esta amenaza? Y es muy común, por ejemplo, en los medios de comunicación que digan Sí. la comunidad LGBT, la cual respeto Sí, totalmente. al cual tengo un amigo que es Ey. gay y me cae muy bien. Todo güey. cool con ese güey. Se llama Willy y todo Ay, bien, ay, quiere ser la Willa. Que es una forma de terror, a fin de cuentas. Que está güey. dispuesto a probar un punto. Por Se 10,000 dice, likes. por favor. No, por 10,000 no. Muy poquitos. Por varos sí, pero 10,000 likes no. Bueno, 100 baros. Bueno, hágale. No, sí, o sea, tuvo que sucumbir a esa presión Sí, por supuesto, güey. Vemos, y por eso ejemplo, conllevó una resolución que obviamente creo que el feminicidio es un agravante que hace que tu condena pues, sea un chingo de veces más. Pero es que, mire, ya cuando llegamos a lo legal, hay muchos casos que, ojo, el que sea legal no significa que sea bueno. Sí, claro. Es algo que era tenemos- legal la esclavitud, no seas mamón, ¿sabes? Mira, y de hecho hace como 2 semanas Jorge me platicó de un caso de que era un supuesto legal y esto fue lo que pasó. Pues era
una chava tuvo un accidente. Uy, Es fuerte. sí, O sea, una chava tuvo un accidente. No me acuerdo qué era lo que había tenido. sí chocó, güey. Sí, chocó, tuvo un accidente muy fuerte. Llegaron los médicos. Y en lo que la atendieron y en la ambulancia, tuvo muerte cerebral y paro cardiorrespiratorio, creo. Ok, chocó, estaba viva y murió en el proceso de que... Murió ahí en la ambulancia. Y pues, el vato de atrás, un enfermo mental, pues dice, ya está muerta, pero pues, todavía no está fría. Sí, es lo que estás pensando. O sea, eso fue lo que pasó. Tal cual, güey. No, quiero reír de eso, güey. O sea, dice, no, pues aprovecho. Y pues se violó a la chava muerta, Ujú. pero en el hospital la pudieron revivir. ¡Oh, no mames! Obviamente Wow. le hicieron un chequeo general, güey. No, güey. Y pues en la vagina, güey, había Sí, estaba muestras esas... de semen, güey. Sí, los rasgos de Sí, o sea, no es como que violencia y pensaba, todo. está muerta, se va a embarazar. Pues, No mames. No, pues todo se puso condón. Y eso fue lo que pasó. Y la ¿Se puso chava- condón? No, no, no. güey. Ah, ok. No se puso y pues la chava lo demandó por violación. Denunció. Lo denunció, perdón. Perdón, sí es cierto. Todo bien, ¿no? Entonces... ¿Y luego? Y entonces ya en la denuncia, pues el vato le trajeron broncas y todo el pedo. Y el abogado le dice así, llegó ahí al juicio de vinculación al proceso y dice, su señoría, esto claramente, y usted debería saberlo, su señoría, esto no va a proceder. O sea, claramente mi cliente no cometió violación. Creo que estaba muerta. Dice, no, le dice, claramente, y lo dijo ahí frente al juzgado, mi cliente tuvo relaciones con un muerto. Porque la Wow. Ley General de Salud, güey. La Ley General de dice Salud que establece- cuando hay muerte cerebral, güey, Estás muerto, es la güey. pérdida de la vida, güey. Ah, ya perdiste la vida y por tanto hay un supuesto específico en el código, en el código penal que habla de la necrofilia con una pena de una multa o un tanto de 2-3 años en prisión. Así que cuando quieren, ¿no? No, O y, sea, le dice, y el Ministerio Público no integró bien la carpeta, por tanto, no quedó libre, güey. quedó libre Madre porque no era violación, era necrofilia porque en su momento estaba muerta. Wow. Y Para no porque una multa estuvo en la ley, federal. o sea, fue algo legal. Claro que no es bueno. Sí, claro. O sea, nadie va a decir, se hizo justicia, chingón. Sí, o sea, cumplimos la ley, Estado de Derecho. ¡Woo! Peña Nieto que siempre le decía, se logró el Estado de Derecho. Sí. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues yo no hubiera violado al cadáver. Bueno, sí, es cierto. Hey, que yo con los cadáveres, todo bien. Willy no Sí. tanto, de hecho a Willy no le gusta el Día de Muertos. No me gusta el Día de Muertos. Yo creo que el nivel de altura de tu altar de muertos es proporcional a tu nivel de pobreza, güey. La neta, güey. O sea, O sea, pero explícanos, güey. ¿por qué? oye, ese argumento fue totalmente y políticamente correcto. Era lo que les decía, que no todos los argumentos políticamente incorrectos son inteligentes. No, ¿Eso? la neta no me gusta la festividad del Día de Muertos, güey. O sea, ¿Pero se me por hace qué? muy artificial, güey. O sea, el festival del Día de Muertos se hace en la Ciudad de México desde que James Bond dijo, no mames, para mi trama necesito que se haga un festival del Día de Muertos. ¿Dónde lo puedo hacer? En Ciudad de México. Y lo hicieron en la Ciudad de México. Antes de ese día, que fue la de 2017 la película, que fue cuando se grabó, no existía, güey, un festival de Día de Muertos. O sea, no tan Claro que popular, sí. güey, vaya, ¿no? Bueno, No, en la güey, Ciudad no de México existía, no. no existía de que el carnaval del Día de Muertos. Sí, en güey. la Ciudad de México no. No, pero, lo pero por impulsaron. ejemplo, en Morelia, ahí desde siempre. No, existió. claro, en Morelia y luego en ciertos puntos En Pátzcuaro, específicos. Michoacán. No, claro, existía, pero no estaba tan generalizado, era más bien regional, güey. Pues, Ahorita se me hizo que es artificialmente impulsado. Cool. O sea, a mí me caga que, por ejemplo, siempre dicen, güey, no celebres Halloween. Es como, ok. Luego, pero celebres el Día de Muertos. No mames, ¿con qué cara vienes a decir eso, güey? Mira, yo prefiero que se celebre el Día de Muertos a Halloween, es algo más nacional. Güey, la iglesia, ¿qué piensa de ese pedo, güey? No sé. ¿De qué? ¿Del Día de Muertos? Simón. Güey, es bien ambiguo ese pedo porque dicen, no, es que, o sea, el Día de Todos los Santos y no sé qué. Más bien intentaron cristianizar esa tradición que ya existía de antes, güey. Entonces hicieron su mejor esfuerzo y lo están haciendo hasta el Y día. fíjate, la iglesia tampoco es que digas que sea muy políticamente correcta en muchas cosas. Mm. Es más, muchas veces ellos tienen el mismo problema del adoctrinamiento. El catolicismo también llega a un punto en el que te ciega. En el que dices, no, es que soy tan católico que no puedo pensar en algo contrario a lo que diga la iglesia. Si no lo dice el papa, O el no obispo. puedo ni siquiera considerar el punto, ¿no? Sí, o sea, si no me lo dice el padrecito, yo no lo puedo considerar. Y hay muchas, te diría señoras, pero no, también hay muchos jóvenes y personas, pues, racionales políticos que se enfocan así, no tienen un argumento fuerte para poder sostener sus formas de pensar. Sí. Fíjate que algo que se me hace bien, bien triste, güey, y bien raro también, de que muchas veces ves que las chavas o las señoras que pertenecen a la iglesia
que pertenecen como las chavas que están de monaguillos o demás, suelen ser incluso más radicales que el padre. Ah, sí, güey. El padre le vale madre si Súper cantaste tranquilo, la güey. aleluya bien o no. Sí. Y ellas, ey, no se cantó de manera... O la señora que te pega en las manos, ¿no? Cuando estás en el Padre Nuestro, güey, no, y yo, güey, Sí, quítate, güey, o ajá, sea, sí, güey. Una vez sí me regañó un señor, güey. La neta. Fíjate. Estábamos en misa y luego de que está muy cagado en Aguascalientes. Haz de cuenta que es la tradicional, digo, no sé cuál es el rito específico, lo que está escrito. Pero está rezando el Padre Nuestro. Y luego ya terminas de rezar el Padre Nuestro y creo que el Padre hizo una oración. Entonces, pues yo tenía acostumbrado a soltar las manos, güey, y ya se acababa. Pero ellos es como, todo el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén, o algo así. Ellos siguen agarrándose las manos un ratote, güey, y levantan las manos al mismo tiempo que levanta las manos el padre, güey. Y yo dije, güey, qué raro, pues. Y fíjate, No es mi tradición, pero yo no lo hago. Pero un señor me regañó por no hacerlo, güey. O sea, fue como, hey, ¿por qué me sueltas? Y yo, güey, señor, en primera yo ni le agarré la mano, usted me la agarró a mí, güey. O sea, la neta. y en no- segunda suéltame la nalga. No, todavía no se acaba. No, pero Y que, volviendo, ya a lo- suélteme, Marcial Maciel. volviendo al tema de lo políticamente correcto. También en ritos católicos, por ejemplo, todas las cosas sacerdotes son gente bien inteligente. O sea, estudian durante años filosofía, Sí, teología. Sí, güey, eso. Sí, güey. Y yo la verdad respeto mucho a todos Hacen que aquellos. les gire la ardilla a huevo, güey. Sí, o sea, yo- no te puedes graduar sin ser una persona intelectual del seminario. Sí, güey. o sea, mira, yo con los sacerdotes todo bien. Pero realmente hay diferentes formas de verlo. Por ejemplo, había un amigo de mi tía, es sacerdote, y se fue a África a misionar, no sé qué. Y de repente llega y nos platica, no, es que es totalmente diferente. Allá tiene una tradición Allá no comen. en las tribus. Tiene una tradición en las tribus en la que, pues, el hombre le pega a la mujer. Ay, güey. Y nosotros llegamos y dijimos, no, es que está mal. Y llegó una mujer que era muy devota y todo decía. Y un día llega a confesarse conmigo y se pone bien triste y dice, padre, es que mi esposo no me pega. No, es neta. Es que mi esposo no me pega, padre. No mames, ¿Qué güey. puedo hacer? Y caray, es que, padre, ¿no me ama acaso? Y el padre entendió, es que es la tradición ahí. O sea, no es tampoco que se la agarran a fregazos y la mata, sino pues le pega normal. Lo normal. Un sadomasoquismo aceptable, ¿sabes? Lo normal, güey. Pero es que así es ellos. Y el padre le dice al esposo, oye, es que mi esposa se enoja si no le pego. No, hijo, pues voy a pegarle. Y eso se lo dijo el sacerdote. O sea, Sí, sobre todo, güey. es políticamente Sí. aceptado allá. Ajá, claro. O sea, eso es lo políticamente correcto. Allá. No mames. O sea, también tiene territorialidad todo Wow. todo este asunto. Y fue algo que sí pasó. Pero te digo, o sea, en la iglesia, feministas, güey. extremistas de derecha, extremistas de izquierda, todos tienen un pensamiento crítico muy Muy absolutista, ¿no? Muy absoluto, o sea, de Por eso negros es, y blancos. es absolutista y dicen pensamiento crítico, pero no es pensamiento crítico porque no están criticando nada. O sea, de ahí viene el pensamiento crítico. Yo tengo un pensamiento crítico respecto, no sé, lo que quieras de los temas que hemos hablado, la pedofilia, el aborto, la homosexualidad, Sí, la la iglesia pornografía, católica. etcétera. Sí, o sea, la pornografía. Y pues voy a criticarlo, pero no solamente lo voy a criticar para mal, también lo voy a criticar para bien. Y eso es algo que yo quiero que logremos en este podcast. Por eso los invito, hermanos, a juntarnos. Vamos a agarrarnos de las manos. Agarrémonos de las manos y a Willy de la nalga. Y realmente eso es lo que nosotros queremos. O sea, para plantear aquí en este podcast, queremos que todo lo que nosotros digamos sea un pensamiento crítico. También Willy me dijo, no, es que me molesta el Día de Muertos. También preguntarle el por qué. Si hay algo de lo que nosotros Luego decimos, hablaremos de eso, porque sí, tengo por ahí un tema. si algo de lo que nosotros decimos no les parece correcto, están en contra, déjenlo en los comentarios, compártanlo con sus amigos y díganles, oye, ve a estos mensos, no saben ni siquiera lo que están Sí, hablando. que estamos dispuestos a recibir esa, o sea, a sentirnos ofendidos por eso. Sí, claro. O sea, que es lo más importante, No estamos dispuestos a sentirnos fuera de tema o decir, oye, no consideramos este punto que es interesante, que es lo mejor, o sea, que si algo puede despertar esto, o sea, ese pensamiento de, ok, muy bien, pero no trataste este tema, ¿sabes? Y lo podemos tratar No, después, y de hecho pero- este tema, o sea, por ejemplo, el políticamente incorrecto, yo sé que va a dar para Sí, muchos no, capítulos. después más, para hablar de la güey. censura, del periodismo, etcétera. Pero, bueno, pues, yo con lo que me quedo, la verdad es que es la ventana de Overton. Los 5 pasos se me puede ocurrir para hacer que cualquier cosa funcione, ¿sabes? Deja tú que funcione, que sea popular, o sea, que hasta llegue a ser ley, que es lo más importante. Pero yo sí creo eso, ¿no? O sea, que la corrección política, mientras sea personal, mientras sea algo social, excelente, o sea,
existe ese contrapeso, ¿no? Está lo que la mayoría piensa y siempre están los outliers, ¿no? Que, digamos, en una tabla matemática está la distribución normal y siempre está el que está muy a la izquierda, el que está muy a la derecha, el que está muy abajo, el que está muy arriba. Esos outliers son los que hacen que se balancee el resto. O sea, con tu idea totalmente extrema a la derecha, totalmente extrema a la izquierda, hace que tengamos un pensamiento promedio las personas que estamos en el centro, ¿no? Que vas variando así, poquito más allá, poquito más para acá. Siempre existe esa variación, esa varianza, creo que es como se llama el concepto matemático. Pues bueno, la verdad es que de este tema, como conclusión a lo que puedo llegar, es que el último nivel, que es el último, el de la ventana de Overton, que es el legal y el obligatorio, es al cual no podemos permitir que lleguemos. Es natural que existan opiniones totalmente contrastantes. O sea, si vemos un modelo matemático de distribución, siempre están los que están muy a la izquierda, los que están muy a la derecha, los que están sobresalientes y los que están, pues, o sea, infrasalientes, los que no están consiguiendo el objetivo, ¿no? Entonces, estos dos son los que logran que el promedio pues estén bien, o sea, sea lo normal. Eso es lo que en realidad significa ser normal, lo que significa ser políticamente correcto. Estar dentro de los estándares permitidos. Ahora, el problema es cuando estas opiniones que son radicalmente de izquierda o de derecha son las que más ruido hacen. Entre más ruido hagas, puedes simular que es lo que la mayoría opina, a pesar de que no sea la realidad. Entonces, yo lo que les invito es que realmente expresen cuál es su punto de vista respecto a cualquier tema. ¿Para qué? Para lograr tener esta tabla de distribución en la que sepamos qué es lo que opina la mayoría de las personas, no solamente los grupos o totalmente de izquierda o totalmente de derecha. Entonces, opinen, o sea, gracias a Dios en México todavía tenemos la libertad de expresión plena y libre. Aún. Sí, aún, por eso dije aún. O sea, la tenemos protegida, hay que ejercerla porque muchas personas han muerto por ella y hay que hacerlo. O sea, no tengas miedo de expresar una opinión que a lo mejor va a sonar impopular. Siempre hay una manera de articular eso de tal manera que no sea irrespetuosa, pero a lo mejor es contrastante, a lo mejor es políticamente incorrecta y a lo mejor ofende a alguien. Pero no porque eso ocurra significa que estás siendo una mala persona. Sí. Para nada. Puede ser al revés, que influyes en más personas y que tu opinión sea la que ahora se convierte en normal. Esa es mi conclusión. ¿Tus conclusiones, Jorge? Yo, cuando empezamos a abrir el podcast y más o menos platicamos la estructura que iba a tener, me gustó mucho. Lo pasé a cuando yo empecé a leer acerca de, por ejemplo, Agustín Laje, de Jordan Peterson, de Christopher Hitchens, de que yo pensé que estaba loco, ¿no? O sea, toda mi vida pensando a lo mejor un grado un poco más conservador y lo que tú quieras. Siempre estuve en contra de la izquierda y cuando empiezas a leer este tipo de personas tú dices, güey, es que no estoy solo. O sea, realmente hay gente que piensa como yo y puedes estructurarte para un mejor pensamiento, una mejor discusión, una mejor dialéctica, etcétera. Y es bien interesante algo que dice precisamente Christopher Hitchens. Él dice, si en una discusión tú me dices que mi comentario ofendió tus sentimientos, yo sigo preguntando cuál es tu argumento. Y también una frase de Ben Shapiro que me encanta lo que dice. Él dice, no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad. Existe la verdad y tu opinión. Uy. Entonces, realmente si Opus Magnum sirviera, aunque nos vean 2 personas o un peruano, que también es persona, oye, que también es persona. Sí, ese nos güey está viendo un peruano. Y tú y yo, todo bien. Yo tengo una llama. Y la quiero mucho. No mames, yo la no sé. quiero mucho. Yo iba a decir algo de Perú, pero no se me ocurrió nada, güey. Así de irrelevante. El caso es de que si nosotros podemos ser de alguna manera como una pequeña luz para que aumente la esperanza de alguien o para que alguien siga luchando por ideales y tal, de que con una persona que escucha el podcast ya empieza a cambiar un poco la perspectiva de este mundo, ¿no? Y me quiero ir con eso. Bueno, y ya también nomás para concluir, no importa si piensas de derecha, si piensas de izquierda, lo que importa es que tu argumento siempre esté bien fundamentado, que sí sea lo que creas y que tú sepas por qué crees en eso. No hay que creer solamente por lo que nos dicen o por lo que vemos en redes sociales, en televisión. Hay que buscar ese pensamiento crítico que tanto estábamos analizando. Y pues si te gustó este video, dale like, compártelo. Aquí estaremos nosotros en Opus Magnum siempre para sacarte una sonrisa y para enseñarte algo. Yo soy René Piñón. Mi nombre es Willy Martínez. Yo soy Jorge Bustamante. Y tú y yo, todo bien. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Bye.